Estás escuchando Alemán Podcast, un espacio creado, producido y difundido desde el país de la eterna primavera en los estudios de Avance. Hoy tengo el gusto de compartir con un invitado, el cual creo que representa muy bien el sentido de la juventud. Daniel, ¿cómo estás? Con mucho gusto, Alemán, gusto de saludarte. ¿Todo bien? ¿Y vos qué tal? Muy bien. Contanos un poco más de vos. Mi nombre es Daniel Monterroso, tengo 27 años. Me trabajo con un amigo de hace años en su supermercado, más y más en San Lucas. Y pues me dedico a hacer varias cosas ahí, prácticamente ayudarle todo lo que pueda a él, ¿verdad? Todo lo que él necesite y todo, cosas así. Y bueno, así como usted, vamos a empezar, pero si no tiene nada que tomar, por favor, seleccione uno de los variados licores que Bodega Andrés proporciona, los mejores licores al mejor precio. O si se dedica a coleccionar distintos ítems, ya sabe que puede contar con su mejor aliado, importadora StarTech, los mejores precios en las mejores marcas. Así que comenzamos. Si avanzo, sígueme. Si me detengo, aprémiame. Si retrocedo, mátame. Ese es el lema de una de las Fuerzas Armadas que hoy nos trae acá. Y que hoy, Daniel, me gustaría contarte la historia de las Fuerzas Armadas de los Caiviles. ¿Has escuchado algo? Sí lo he escuchado, la verdad. Yo creo que es uno de los cursos más difíciles de sacar de toda Latinoamérica. No sé si estoy en lo correcto. Correcto. Los Caiviles o las Fuerzas Armadas Caiviles comparten el top 5 a nivel latinoamericano de las Fuerzas Armadas. Para no entrar en polémica, no vamos a decir cuáles son, pero sí te puedo decir que comparten el podio con los BOPES, con los GAFES de México, de Sudamérica y varias más. Entonces, estas nacen en el año de 1975. ¿Por qué? Era la presidencia de Kiel Langerutz, era un general alto mando del ejército, el cual, vamos a hablar claro, Guatemala estaba perdiendo la guerra en el conflicto armado interno. Se necesitaba una respuesta, entonces se acude a un oficial de apellido Nuila, que él es el primer caivil en la historia de Guatemala, y se crean en conjunto las Fuerzas Armadas Caiviles. Recordemos que los caiviles, el nombre caivil surge de la leyenda de Caivil Balam. Era un guerrero maya, el cual por su capacidad de no solo de combate, sino también de meterse entre la jungla, nunca fue capturado por los españoles. Digamos como alguien a prueba de todo, digamos. Correcto. Todo terreno. Nunca lo pudieron encontrar. ¿Por qué? Porque decían que tenía poderes mágicos. Entonces él se metía en la selva y desaparecía el chavo. Se pintaba la cara y todo. Todo, a vos. Entonces, ¿qué pasaba? Se necesitaba esta fuerza porque la guerrilla, si algo hizo muy bien es que dominaba y conocía los bosques de Guatemala. Entonces, por ejemplo, perdían en combate directo, pero siempre se refugiaban, más o menos como lo que pasaba en Vietnam. No sé si vos viste algo, la guerra de los túneles. Pues la verdad, para serte sincero, no, lo único de guerra que sé, solo lo de Call of Duty nada más. Cabal. Sí, para no darte casacas, ¿no? No, dale, está bien. Ajá. Pero ponete, lo que sucedía era prácticamente de que la guerrilla tenía escondites en árboles, bajo la tierra, en la punta de los árboles. Entonces era muy difícil combatir con ellos y estaban ganando la batalla. Entonces se crean los caiviles para que ellos puedan ser, como vos bien dijiste, a prueba de todo, ¿a vos? Entonces surge en el año del 75, en el 76 fueron los primeros caiviles graduados. Los caiviles, por el arduo entrenamiento, son muy pocos. ¿Vos sabés cuántos caiviles hay graduados realmente en la historia, en total en Guatemala? No, fíjate. Dame un número más o menos. Tal vez unos 5,000, tal vez. Menos de 1,000. Un poquito más, para darte un poco de contexto. Actualmente, únicamente se han graduado exitosamente 1,250 caiviles. O sea, desde el 75 hasta el momento. Hay mucha gente que dice, sí, es que yo soy caivil. Son puras casacas, babos. Solo es la boina lo que se ponen. Solo es la boina lo que se ponen, pero graduados, solo hay en toda la historia de Guatemala 1,250 hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de que los caiviles inician el curso entre 50 a 70 personas, no más.
La promoción más grande inició en el 2008, si no estoy mal, que fueron 70 personas que se metieron al curso, pero el número siempre es el mismo. De esos participantes, únicamente se logran graduar 15 personas. Nunca ha habido más, 15, 12, 10, lo que vos querás, pero el número más alto de personas que se han logrado graduar es de 15 personas. Para que te des una idea de lo exigente. Vos, Es que fíjate que yo había escuchado, no sé si sea cierto, vos, porque ni siquiera te puedo decir dónde. Me recuerdo que lo escuché tal vez de algún grupo de militares. Como yo trabajé en Santiago, vos, entonces ahí tal vez vos has ido. Ahí por donde está el cementerio, es como, no sé si es como una base de militares. ajá, es justamente hay varios destacamentos militares, pero Caiviles, por ejemplo, actualmente su principal demanda está utilizada en dos factores: la lucha contra el narcotráfico, las cuales se concentran mayoritariamente en las fronteras con México, y misiones internacionales. Tenemos que comprender de que cuando se generó la firma de la paz en el 96, Guatemala tenía que tener alguna ficha de cambio para poder ofrecerle a las Naciones Unidas para que ellos pudieran dar el apoyo. Una de las fichas fue los grupos caiviles. Actualmente los caiviles, pues la mayoría se encuentran en lugares como el Congo, por ejemplo, con los llamados cascos azules o boinas azules, los cuales pues se encargan de mantener la paz en esos lugares. Y más adelante vamos a decir un poco de, lastimosamente, cómo es que las fuerzas del crimen organizado también se han infiltrado. Solo para comentarte un poco, ¿sabes actualmente dónde es que los caiviles se entrenan? En Petén, ¿no? En Petén. Actualmente entrenan en el Melchor de Menco, se llama, en Petén, en un caserío que mayoritariamente está conformado por, o viven ahí, miembros del ejército. ¿Y el clima que estaba es calor o...? Fíjate que como es selva, es calor, pero es un calor húmedo. Se escogió Petén porque no solo es donde más selva hay, sino que también las condiciones son inhóspitas. El curso caivil dura 60 días. Entonces estás hablando de 2 meses, es poquito tiempo, pero está dividido en 3 fases. Prácticamente donde se elabora el curso caivil se le conoce como el infierno, así se le conoce. Es caserío del infierno, vamos, para que te des cuenta. Entonces, por ejemplo, inicia más que todo el adiestramiento caivil es como un híbrido. Se dice de que los caiviles fueron una mezcla entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, los Rangers, y las Fuerzas Armadas élite de Inglaterra. Entonces lo que hicieron fue que mezclaron los cursos, pero los tropicalizaron para que puedan ser utilizados acá en Guatemala. Entonces, justamente, por ejemplo, lo que estamos platicando en el caserío el infierno, durante las primeras 8 semanas del entrenamiento caivil se dedican a dar lo que es una mezcla entre lo teórico, pero empiezan a adiestrar la mente. El curso caivil, la parte más compleja no es en lo físico, sino que es en lo psicológico. De hecho, en varias entrevistas a Nuila Hup, se llama se llama el primer caivil que aún vive, detalló de que cuando se creó el curso fue... ¿Cuántos años tiene? Disculpados, ¿cuántos años tiene? Actualmente creo que tiene como 80 años. Todavía vive en Cobán, de hecho. Y él detalla de que el curso caivil fue creado más que todo para someter y poner a prueba al máximo las capacidades mentales de las personas. Entonces, el curso caivil se crea con la finalidad de poner al límite la capacidad mental de las personas. Muchas personas creen que es exigente físicamente, pero no solo eso. Como te decía, la primera fase del curso caivil se conforma prácticamente de todo el adiestramiento teórico, ¿verdad? Supervivencia básica, primeros auxilios, cómo ayudar a tu compañero, etcétera, qué son los caiviles, la doctrina, todo eso. Después, la segunda fase empieza con lo físico. Por ejemplo, es muy complicado porque vos podrás decir que 60 días son poco tiempo, pero en esos 60 días, por ejemplo, empiezan a poco ir subiendo el grado hasta cierto punto, llamémosle así, tortura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los caiviles durante su curso solo tienen permitido dormir 3 horas al día. Durante esas 3 horas, por ejemplo,
duermen, no solo son 3 horas, sino que también duermen, por ejemplo, se les enseña a como dormir parados, por ejemplo, o dormir, por ejemplo, en lugares húmedos, así como lagunías, o si está lloviendo bajo la lluvia. O sea, vos tenés que aprovechar todo eso. Concentración total, vos. Concentración total. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos, esa es una de las fases, por ejemplo. Hay varias pruebas, las cuales durante la segunda fase, pues uno va empezando a capacitarse, y ahí es donde empiezan a romper al participante. Por ejemplo, una de las pruebas más caóticas, por ejemplo, es la de la capacidad de poder sobrevivir sin absolutamente nada en la selva. Y no te digo, por ejemplo, prendiendo fogata, no, nada. El curso Caibil te enseña, por ejemplo, a poder comer insectos, a poder beber como no hay agua. Me imagino que también saber qué puedes comer y qué no, porque como hay insectos que son venenosos y así, ¿verdad? Todo eso, ponete, te enseñan en la primera fase, ¿vos? La segunda fase es aplicarlo, ¿vos? Pues tenés que comer insectos, tenés que comer culebras, tenés que comer animales sin cocinar, porque otra cosa que también te enseñan es a poder tolerar la sangre, porque como no hay agua, o sea, te ponen en un punto donde no hay agua, tenés que aprender a tomarte la sangre de venados, de gatos salvajes, de lo que cases, como que si esa fuera tu principal bebida. Y posteriormente, pues vas enfrentándote a más pruebas, pero ya la última te empiezan a, como no solo estás cansado, sino que también estás alterado, tu percepción de la realidad también se llega a atrofiar. Entonces, ¿qué pasa? La máxima prueba es de que te ponen a saltar, te saltan en una como lagunía a una gran altura donde eso se dice... Eso sí lo había escuchado, fíjate. Pero con equipo y con fusil equipo, y todo, ¿verdad? Tenés que tirarte, y no solo, como te digo, estás cansado, tu mente está alterada, sino que también hay ciertos puntos, o sea, tenés que saber dónde caer, porque hay estacas, incluso también hay varios animales. O sea, por eso es de que no solo es como una cuestión física, sino que también tenés que aprender a controlar tu cuerpo. Y sobre todo eso, también por eso es que los caibiles tienen la reputación de ser personas que no se quiebran. Y hay muchas cosas que no las podemos decir porque si no nos censuran el video. Pero durante el curso Caibil, pues eso es la principal herramienta, la mente. Entonces, ¿qué pasa? Una vez se gradúan, pues ya son delegados a las distintas áreas. Pero es por eso que también, y a eso es la parte oscura, por ejemplo, de todo lo que está sucediendo. ¿Qué ha sucedido? No sé si vos has escuchado que hay varios ex caibiles que sirven al crimen organizado. Sí, sí lo he escuchado. Entonces, por ejemplo, miramos, el primero que inició con todo esto fue el cártel de los Zetas, que recordemos que los Zetas era un grupo armado de varios lores o cárteles de la droga, los cuales pues se fortalecen. Ellos empiezan reclutando a los llamados GAFE, que son las Fuerzas Especiales Mexicanas, y es ahí donde empiezan ellos a fortalecer, y es su fuerza y su capacidad bélica. Pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque no es por nada, pero las fuerzas caibiles pues son la élite. O sea, muy rara vez una fuerza latinoamericana va a tener la capacidad de poderle ganar a los caibiles. Entonces, ¿qué sucede? Empieza el proceso de reclutamiento de los GAFES y se empiezan a verse dominados por la guerra del crimen organizado, que en aquel entonces pues inició Vicente Fox, y después pues continuaron distintos presidentes mexicanos. Empiezan a perder la avanzada, y es ahí donde casualmente hay una persona que se hizo famosa, que en México, por ejemplo, es casi sinónimo de cultura popular. Por ejemplo, empiezan a los grupos rivales y aliados de los Zetas, empieza a sonar una figura que se le conoce como el Chino Anthrax. No sé si vos has escuchado. Sí, pero yo creo que no en canción, pero sí lo he escuchado. Entonces como él era una persona que se jactaba de viajes y todo eso, se dice la leyenda, eso no está documentado ni nada, pero se dice de que en uno de esos viajes este capo del narcotráfico escucha la historia de los caibiles y le llama la atención, porque por ejemplo para nadie es un secreto la infiltración de los grupos organizados en Guatemala. Muchas personas no lo saben, pero por ejemplo la primera vez que capturan al Chapo Guzmán, lo capturan acá en Guatemala y lo van a entregar a la frontera mexicana.
¿Por qué? Porque muchos de los capos mexicanos se vienen a refugiar acá. Entonces, ¿qué pasa? Se escucha la leyenda de los caiviles y es ahí donde empiezan a reclutarlo. ¿Vos sabés más o menos cuánto es el sueldo que gana un caivil que trabaja para narcotráfico, por ejemplo? Fíjate que no, pero yo me imagino que es bastante, porque he escuchado un dicho, no he escuchado que chafa y cura, comida segura. Segura, vamos, ajá. Va, el tema de los caiviles, por ejemplo, tienen el costo de los caiviles es de aproximadamente de $3,000 a $7,000, dependiendo del grado y de la capacidad de esta persona. La desventaja con todo esto, no solo obviamente porque mancha el nombre de la institución, sino que también los conocimientos caiviles pues son utilizados para el tema de las torturas. Por ejemplo, hubo recientemente casos como por ejemplo en Tamaulipas, donde se encontraron índices de rituales, llamémosle así, de índole satánica, pero que también los cuerpos que fueron víctimas de esto pues presentaban muestras de que habían sido torturados de una manera que solo se conocía o que era característica de los caiviles, por ejemplo. Entonces, un tipo de tradición, digámoslo así, o algo así, ¿no? Correcto. Te recordamos, como bien te decía, de que prácticamente los caiviles durante su entrenamiento, pues ellos buscan la manera para poder romper a la persona. Entonces, lo que sucede prácticamente es de que este tipo de conductas o este tipo de prácticas empiezan a dañar la mente y la psique de las personas. Entonces esas son utilizadas para la tortura y para sacar información a las víctimas de estas personas, ¿verdad? Entonces empieza el proceso para el reclutamiento de caiviles, tanto que de por sí ya se lanzó una alerta, o sea, ya es una cuestión, es un problema de nación para México, y podemos ver también de que se está mal aprovechando la capacidad de los caiviles. Por ejemplo, se podrá utilizar, por ejemplo, contra el combate de las maras. Se podría, si se pone, por ejemplo, un énfasis, también se podría utilizar para varios problemas fronterizos. Uno de los rumores, por ejemplo, se decía que Langerud, del presidente que aprueba la creación de los caiviles, era extremadamente nacionalista. Hay un mito urbano que también se le conoce en el ejército, la cual indica de que, por ejemplo, Langerud, al ver el potencial de las fuerzas caiviles, quiere graduar más caiviles. ¿Por qué? Porque él quería utilizar los caiviles para invadir Belice y recuperarlo para anexarlo nuevamente a Guatemala. Obviamente, por el tiempo, pues ya había empezado el proceso de independencia de Belice y no se logra. Pero podemos ver, por ejemplo, que por poco y los caiviles iban a formar parte de una invasión territorial. Entonces, sí o sí, la misión era recuperarlo, digamos. La misión era como fuera. Entonces, ¿qué pasa? Iniciamos con este proceso que al final no se da, pero sí podemos ver la magnitud y la capacidad que pueden tener todas estas personas. Entonces, por ejemplo, rodeado con varios sectores, por ejemplo, podemos también empezar a ver de que los caiviles tienen una capacidad también sobrehumana, porque no solo donde se entrenan, por ejemplo, que es conocido como el infierno, no solamente porque es un lugar donde te torturan, donde te ponen a prueba, donde te llevan al límite, sino que también es uno de los puntos más calientes de Guatemala. Recordemos de cómo es jungla. Actualmente, por ejemplo, ¿vos cuánto crees que es el promedio de calor? Por ejemplo, en grados centígrados, así que vos, no sé si vos has visto el promedio de temperatura, por ejemplo, en un lugar como Zacapa, por ejemplo. Fíjate que no, porque no viajo mucho, ahí sí no te podría decir. Va, por ejemplo, en lugares como Zacapa o lugar así, Jalapa, todo el oriente del país, por ejemplo, la media que hay donde hay calor, la media es aproximadamente 30 a 33 grados, por ejemplo. La temperatura más baja en el infierno cuando empieza a calentar el sol es de 38 grados. Mediodía, digamos. Ajá, es de 38 grados. Estamos hablando que es el punto más caliente de Guatemala. Entonces imagínate estar ahí, no solo bajo la lluvia, sino que, o no solo con la humedad, sino que también con las botas, con el equipo, con una mochila. O sea, es una prueba incesante. Como que fuera olla de presión, ¿no? Se levanta el vapor y todo. O sea, esa es una cosa insoportable. Pero son esas cosas que ponete a uno como guatemalteco también
no solo lo ve, sino que también también genera orgullo. Como te decía, imagínate que vos que logres graduarte de donde no más de un cuarto de los que participan se gradúan. O sea, eso es algo, ponete uno que, bueno, yo que no hago tanto ejercicio, pero vos que sí ya te veo que te dedicas a todo eso. Imagínate, ponete estar así como uno que va una hora, 2 horas al gimnasio. Imagínate esa gente que tiene que pasar 8 horas de entrenamiento físico. Bueno, aparte es diferente tipo porque ponete, digamos, el gimnasio está pues ventiladores y todo, ¿no? Pero ya estar así en la jungla, como decimos, ya es otro terreno, es mucho más fuerte, ¿no? Y ponete, hay varias cosas que también van argumentando, porque quiera que no, pues los caiviles lastimosamente también se han visto involucrados en temas de lesa humanidad. Recordemos, por ejemplo, uno de los casos que impactaron a Guatemala y que fueron como el detonante de todo el tema del genocidio aquí a nivel nacional, fue la masacre del Triángulo Ixil, por ejemplo. ¿Qué pasaba? Ahí pues los testigos, los pocos sobrevivientes que quedaron, indicaban o describían más bien la indumentaria de las personas que fueron a cometer estos hechos, los cuales pues se encuadran dentro de las Fuerzas Armadas de la época, pero muy específicamente en el tema de los caiviles. Por ejemplo, el tema, que eso también lo vamos a abordar en otro video, las atrocidades que se cometieron en el conflicto armado interno. Miramos, por ejemplo, que no solo violaron, sino que también asesinaron mujeres, niños. Hay un relato muy crudo, el cual dice de que agarraban a las mujeres embarazadas, les abrían el vientre, les sacaban el feto o el bebé y lo azotaban contra un árbol y ahí lo tiraban a un pozo. Entonces, todas esas hechos sin corazón, de frialdad pura. Cabros, hasta la mierda. Correcto, o sea, ¿qué pasaba? Decían de que eran caiviles. Entonces, hasta el día de hoy, pues no hay una verdad absoluta. Ya ha habido juicios, como el caso contra Efraín Ríos Montt, por ejemplo, los cuales pues se narraron todas esas atrocidades, y podemos ver también de lo tétrico y de terror más bien que pueden generar estas fuerzas armadas. Y bueno, pues así concluimos la historia de hoy. No sé si te gustaría agregar algo. Sí, solo tenía una duda. Yo también había escuchado de que cuando uno se metía al curso le daban un cachorro a uno y uno se lo tenía que comer. No sé si sea cierto o no, ¿no? Sí, fíjate que fíjate que yo estaba buscando de eso porque yo también lo escuché. No hay como que mucha información porque sí se guarda cierto secretismo, por ejemplo. Es una leyenda. Yo lo estoy tratando de verificar. Lo voy a sacar más que todo en TikTok cuando lo logre, porque yo quería ver si podía traer a un caivil, pero son muy herméticos los caiviles, babos. Por eso yo sí escuché eso de que en el primer día te dan una mascota. Sí, porque supuestamente sirve para que te encariñes. Para que de último tengas que tronarlo. Correcto, no, o sea, ponete. Ese es el propósito, ¿verdad? De que no tengas un vínculo o que tengas la capacidad de seguir órdenes. Recuérdate que el caivil, como bien dice su lema, ¿verdad? Si me detengo, aprémiame; si retrocedo, mátame. Entonces, ¿qué pasa? Ellos son máquinas de seguir instrucciones. Entonces te dan el cachorro, y quiera que no, imagínate vos en esos 2 meses que literalmente tu única compañía es el cachorro. Entonces se dice que hay un rumor. Lo que pasa es que también se pone a duda porque es una prueba que ya también ha salido en películas y todo eso. ¿Por qué? Porque se pone el rumor de que previo a lanzarte a este pozo que te decía, la prueba de graduación, prácticamente te dejan en aislamiento. Entonces son 3 días donde vos tenés que ver cómo sobrevivís, y la última orden para que vos tengas la energía para saltar a ese pozo es comerte al perrito que has estado. Entonces imagínate que vos estás en total aislamiento, no tienes contacto con nadie más que con tu superior, que te está exigiendo al máximo día y noche, y que todavía te tengas que matar al único ser vivo a vos que te está haciendo ganas. Entonces esta es una de las pruebas que ponete, que tal vez podrá sonar como más crueles, pero que sin duda alguna te puede poner en una perspectiva el grado de compromiso y de sacrificio que requiere.
Y ya para terminar, lo último, como dijiste y todo, las condiciones y todo, imagínate que así en medio de las pruebas y todo, ahí no hay hospitales ni nada, o sea que si te quedas ahí, te moriste y ya estuvo. Por eso ponete ese que solo se gradúan pocos, porque unos no aguantan, otros ponete si no sé, te lastimas un pie, si te enfermas, lo que sea. No es como que ya vaya a descansar y cuando se sienta no, o sea, si fallaste te salís, te sacan y ya no puedes volver a aplicar. De verdad. Entonces, o sea, solo es una oportunidad. Una oportunidad. Entonces, claro. ¿Qué pasa? Ahí es donde también se ve el tema de la exclusividad, vamos, y por qué es que hay muy pocos, como te digo, 1250 en toda la historia. O sea, eso es bajísimo. Sí. Por eso te digo, cuando vos miras a mucha gente que lleva la boina y que ya que es Skyville, muy probablemente es muy, o sea, cierto. Muy probablemente no sea verdad. Entonces, eso también que le sirva a los habitantes. Y recuerde que si a usted le está gustando estas historias, por favor suscríbase al canal, por favor siga las redes de nuestros patrocinantes, Bodega San Andrés e importadora StarTech, para siempre estar pendiente de todo esto. Deje su comentario, ¿qué le está pareciendo todo esto? ¿Qué opina usted de los Skyvilles? Me gustaría leerlo y por favor comente y comparta el video. No sé si te gustaría tal vez comentar un poco de qué estás haciendo actualmente, tus redes sociales, Daniel. No, por el momento no, todo bien, solo como te comentaba, me dedico a trabajar con mi amigo y todo. Me gusta el deporte también, vamos. Juego fútbol, ahí sí que le mando saludos a todo mi equipo de fútbol. Ahí está, Pero todo esto, vamos, más que todo eso me dedico. Me gusta el ejercicio. Gracias a Dios, pues ya no salgo a tomar ni nada. O sea, todo cambié por completo, entonces muy feliz. Muy feliz. ¿Sí? Y una vez más, ¿dónde es que trabajas? ¿Me comentas? En Supermercados Más y Más, trabajo para Bodega San Andrés, trabajo para StarTech y contigo apoyando ahí con todo lo que se pueda, con la ayuda que necesita, yo ahí estoy para él. Supermercados Más y Más, ¿dónde están ubicados? En Centro Comercial Cuatro Caminos, ahí por San Lucas. Más o menos, mira, pues das la vuelta como que vas para la Antigua, pero no te vas para la Antigua, sino que venís y como que venís de regreso a la capital, te vas por el carril auxiliar y te metes ahí en la primera calle que está después de la Galeno, ¿no? Entonces ahí adelante hay una esquina, ahí está. Bueno, entonces ya saben, por favor, todos a seguir las redes aquí la vamos a dejar en la descripción de importadora a San Andrés, los mejores licores, importadora StarTech y de Supermercados Más y Más. Mi nombre ha sido Carlos Alemán, les agradezco mucho a todos por su tiempo y por su espacio. Recuerde compartir, comentar y seguir para estar más pendientes de toda esta historia que muchas veces no nos cuentan en la escuela. Nos vemos pronto.